Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, bienvenidos, llegamos. El Espacio en Blanco se abre una vez más en este tiempo de verano y, como casi siempre, viene cargado de misterios. Algo que hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa, una vez más desde el estudio 204 de la Casa de la Radio. En la parte técnica, Rodrigo Vázquez de Prada, Natalia Sotillos en la realización y coordinación del programa. Y como siempre, este que os habla, Miguel Blanco, os da en su nombre la más cordial bienvenida a esta nueva cita. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes que controlan Ramón Álvarez y Antonio Bueno, nuestros compañeros. Y para hoy os avisamos, preparaos, esto es lo que os hemos preparado, valga la redundancia. Para este programa especial de verano, llegan invitados de lujo para seguir en la búsqueda de respuestas en este universo en el que nos movemos. Comenzaremos con la visita de un corresponsal de guerra que llega para descubrirnos un país legendario. Y de paso, nos dejará un encargo. Flores, sois bienvenidas y bienvenidos. Ahí está el avance de lo que hemos preparado para vosotros. Y para comenzar, recibimos a un invitado muy especial. Os avisamos que puede ser un tema un tanto duro. Tras esa información, os lo ofrecemos. Tenemos la visita de un corresponsal de guerra que ha estado en casi todas las contiendas actuales de nuestro mundo. Por su trabajo estuvo secuestrado por Al Qaeda durante 299 días. A su regreso, en vez de seguir una vida familiar, lo que pudiera llamarse normal, volvió a la carretera y siguió con su trabajo. Hoy, junto a él, queremos introducirnos de su mano en un país enigmático, olvidado y desconocido. Viajamos hasta Afganistán para llevar flores a Ariana. Y vamos con temas que merece la pena conocer, aunque a veces no se hable mucho de ellos. Y para hacerlo tenemos a un periodista de raza con nosotros, ya estuvo en nuestro programa, al que ya saludamos, Antonio Pampliga. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, pues muy bien, encantado de volver a Espacio en Blanco contigo. Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente. Creador de la serie Territorio Pampliga y Pasaporte Pampliga, periodista, corresponsal de guerra. Ahora digo los países donde has estado. ¿Qué lleva a una persona como tú, a un periodista, a hacerse corresponsal de guerra y estar en los sitios más duros? ¿Por qué? Pues mira, en mi caso fue una conferencia que recibí en la universidad en el año 2001. Justo acaba de ocurrir los atentados del 11 de septiembre, después la invasión de Afganistán, y vino un corresponsal de guerra que se llama Reza Iraní a darnos una masterclass. Y yo quedé fascinado y dije, de mayor quiero hacer lo mismo que este señor, y así fue.
Ya sé, te metiste en Afganistán, en Somalia, en Sudán del Sur, Ucrania, Irak, Siria, y también estuviste en Haití. También estuve en Haití justo después del terremoto en 2010. ¿Qué te pareció el país? Tremendo, ¿no? Pues es de los sitios más complicados donde yo he trabajado, porque justo coincidió con el cólera en noviembre y con las elecciones presidenciales, es decir, los haitianos llevaban ya 10 meses en la calle, estaban muy, muy cabreados y fue un país muy hostil. De hecho, es uno de los sitios donde a mí me gustaría volver para saber qué ha pasado con ellos casi 15 años después. Ahí no te acompaño yo, ¿eh? Ahí no te acompaño yo. Has escrito unas cuantas obras y el último se llama Flores para Ariana. Este es nuestro invitado, con él vamos a ir a diferentes sitios y a descubrir esas flores para Ariana en unos momentos. Si te parece, Antonio, entramos primero en ese territorio Pampliega. Te hemos visto con narcos, con sicarios, en las minas. ¿Cuántos capítulos hiciste de territorio Pampliega? Pues de territorio Pampliega fueron 6 y de pasaporte fueron 9. Quiero que hablemos un poquito de todos ellos. ¿Por qué te has metido? Porque yo he visto algunos de ellos, no he tenido la suerte de verlos todos, pero eran los sitios más oscuros, más difíciles, la gente más dura. No digo mala, dura. Tremendo. ¿Por qué? Había que dar a conocer esa parte que quizás no conocemos o no se conoce demasiado. Yo creo que es uno de los motivos, Miguel. O sea, hay que poner un poco de luz donde hay oscuridad, y normalmente la oscuridad y las sombras están no las personas malas, sino pues esa gente que prefiere no dar la cara. Y ahí es donde los periodistas, en este caso yo, pues tenemos que adentrarnos, aún a riesgo, bueno, pues de nuestra propia integridad, porque alguno de los episodios fue bastante complicado de grabar. ¿Llegaron a disparar alguna vez? Creo que no, alguno de ellos, ¿no? O intentaron al menos. No, en territorio Pampliega no, sí que nos encañonaron en Honduras cuando entramos en el barrio del barrio 18, sí que nos apuntaron, nos cachearon, pero dispararnos en este no. En cambio, en pasaporte, cuando estuvimos en Venezuela, sí que nos dispararon varias veces. Para los que no habéis visto este trabajo, súper recomendable, y debería hacerse mucho más, pero bueno, quiero que empecemos. Vamos a Venezuela, si te parece. ¿Qué encontraste allí? Sí. ¿Qué retrataste? ¿Y por qué os encañonaron y os dispararon? ¿Qué estabas viendo allí? Pues mira, Venezuela, cuando fuimos a trabajar, era el país de Latinoamérica con más secuestros por habitante. Entonces nos quisimos adentrar en la problemática del secuestro, hablando obviamente con víctimas que habían sufrido secuestros, pero también queríamos confrontar a los secuestradores. Y encontramos 2 bandas y un secuestrador. Y este secuestrador, que tenía sus víctimas en una especie de casa abandonada, nos disparó cuando nos vio aparecer. Veníamos con las cámaras, no le habían avisado de que estábamos llegando y nos confundió con la policía y disparó varias veces hasta que nuestro fixer, Rafael, empezó a gritar que éramos nosotros, que no disparase. Entonces fue un momento bastante complicado. ¿Cómo hace uno para poder conectar con esa gente que está en el submundo más profundo de las ciudades y de los lugares? Pues lo que necesitamos, Miguel, es un buen productor local. En este caso era Rafael, que llevaba años, es periodista venezolano, pero lleva años trabajando con esa parte del mal, y entonces él nos puso en contacto con las personas a las que nosotros necesitamos, y tras pasar un filtro nos fueron llevando pues a los barrios más peligrosos de Caracas. Por ejemplo, estuvimos en Petare con una banda de 6 hombres que entre todos habían asesinado casi a 40 personas, y luego nos llevó a este lugar recóndito también en la capital donde tenían a personas secuestradas. ¿Cuánto ganaban por los, no sé si decirlo, por los secuestros, o cuánto cobraban? Pues mira, era curioso, porque en el momento que nosotros fuimos a Venezuela no pedían dinero, porque el dinero no tenía ningún tipo de valor. Entonces lo canjeaban por televisiones de plasma, por coches, por celulares, por joyas, por
cualquier cosa tangible que ellos luego en el mercado negro lo pudiesen cambiar. Porque, como te digo, el dinero en papel no valía absolutamente nada. Y aquellos que no pagaban eran asesinados. Primero, se les amputaba una oreja o un dedo de la mano, se le mandaba a la familia para que vieran que iban en serio, y si aún así no pagaban, acababan con ellos. Te has enfrentado, has enseñado el mundo quizá más duro de todos. Eso te lo tenía que preguntar al final, pero te lo pregunto ahora. ¿El hombre es malo por naturaleza o se hace malo y son buenos por naturaleza? Yo creo que el hombre se hace malo por el contexto social, se hace malo por donde ha nacido, se hace malo por la violencia que lo envuelve, y espero y quiero creer que el ser humano es bueno. Espero. Ojalá, lo dejamos ahí. Nos vamos a Honduras, a la sombra de Bukele. Ahí estuviste, cuéntanos la aventura, cómo llegasteis allí y qué pasó en ese capítulo. Pues mira, yo había estado en Honduras viviendo en 2013, me contrató un periódico hondureño para que permaneciera 2 años en el país, y después de 3 meses yo dije que allí no quería estar. ¿Por qué? Porque vivía recluido en mi casa, salir a la calle era una odisea, había todos los fines de semana no menos de entre 25 y 30 muertos, y me marché. Y entonces, con la aparición de Bukele, propuse al programa ir a ver cómo estaba Honduras y si le había afectado en algo, y espero que para bien, la presencia de Bukele en El Salvador. Y allí que nos fuimos. Y te puedo decir que de ese primer Honduras de 2013 donde yo estuve viviendo al Honduras de 2024 cuando nosotros fuimos, el cambio era totalmente radical. ¿Por qué? Porque el gobierno hondureño, en ese momento perteneciente a la izquierda, había implementado varias técnicas de Bukele contra las maras latinoamericanas, y habían reducido prácticamente hasta casi hacerlo desaparecer los crímenes violentos, tanto en San Pedro Sula, que era la ciudad más peligrosa, como en Tegucigalpa, que era la capital. Hiciste también un capítulo hablando de maras con algunos individuos increíbles, ¿verdad? ¿Eso dónde era? Sí. Eso fue en Honduras, porque pudimos entrar dentro de los barrios manejados por las maras, con el barrio 18, y entrevistamos a uno de los sicarios que tenían, y después la Mara Salvatrucha nos envió a una de sus sicarias para que pudiéramos entrevistarlos. Y esta mujer, que había permanecido en la Mara casi 15 años, tenía a sus espaldas varios asesinatos porque era la encargada de ir descuartizando a las personas que caían en sus manos. ¿Las descuartizaban? Sí. Además nos explicaba cómo lo hacía, y para ello tenía un cuchillo, y decía que empezaba haciéndolo por los pies para que el dolor fuera progresivo y no alcanzar ningún órgano vital ni ningún vaso sanguíneo vital. Es decir, intentaba alargar el dolor y el sufrimiento de la víctima lo máximo posible. Y también esta mujer nos contó que la primera vez que asesinó, la Mara la encargó que fuera a Oro. Estaba arrasando con la selva, y lo que nos encontramos allí fue un auténtico desastre, porque muchas de esas minas ilegales, quienes están explotándolas son mineros, y para tener a los mineros contentos, lo que hacían en ciudades como Madre de Dios es captaban a jóvenes ofreciéndoles trabajo como cocineras, como camareras, en las diferentes cantinas que había dentro de la selva, que lo que realmente eran prostíbulos, porque las convertían en esclavas sexuales de estos mineros. Es una de las cosas más tremendas que yo he visto. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Y hoy con Antonio Pampliega, hablando de cosas súper misteriosas que por desgracia son muy reales. Esa gente de las minas ganaba muy poco dinero, ¿verdad? Con el oro que sacaban o con un... Ganaban prácticamente nada, Miguel. Y luego lo poquito que ganaban se lo gastaban en prostitución y en alcohol. Y podían estar durante meses seguidos sin salir
de las minas. Y además, como cada vez iban explotando más terreno, se encontraban que había menos oro, por lo tanto tenían que seguir adentrándose en la selva amazónica. Y al final la pregunta es, ¿por qué lo estáis haciendo? Y no tenían otra solución, era solamente esa, la forma de vida que conocían. Increíbles las diferentes formas de vida, y a veces nos quejamos nosotros de cómo vivimos en este mundo nuestro, ¿verdad? Mi madre tiene una frase que me gusta mucho, Miguel, que dice que tenemos problemas de gente sin problemas. Y es para reflexionar esa frase, ¿eh? Tu madre es sabia, sí señor. Hiciste también Pasaporte Pampliga, que yo creo que era más relativo a nuestro país, a España. Correcto, Territorio Pampliega era más relativo a España. Queríamos centrarlo en España porque si Pasaporte abrimos la mirada al extranjero, después quisimos pensar, ¿y en España también tenemos problemas graves? Y si es así, ¿cuáles son y dónde se encuentran? Y ahí es donde pusimos el foco en narcotráfico, que tenemos un gran problema en el sur de España. También yo quiero que hablemos un poquito si quieres. Pero sí, claro. ¿Narcotráfico? Sí. Narcotráfico, sicariatos, entrevistamos a 2 sicarios que habían venido de Latinoamérica y que operaban en España. También habíamos tenido problemas con Mocromafia, que es una mafia que viene del norte de Europa, sobre todo de Países Bajos y de Bélgica, y que ha desembarcado, pues eso, en la península. Está controlando el tema de la cocaína, asesina a sangre fría, encontramos cámaras de tortura. Hicimos también un capítulo con la Policía Nacional, con la unidad de localización de fugitivos, porque España es uno de esos lugares del mundo propicios para que todos los delincuentes que están en busca y captura de sus países vengan aquí a refugiarse. Buen clima, buenas costumbres y sobre todo impunidad por parte de la justicia. Muy fuerte eso que dices, ¿no? Bueno, es así. Nosotros con esta unidad de localización de fugitivos detuvimos en la puerta de su trabajo, en Fuenlabrada, a un sicario mexicano que llevaba 15 años escondido en España, que tenía residencia legal, que tenía un trabajo fijo y que sus 2 hijos habían nacido en España y iban al colegio. O sea, impunidad total. Y hasta que no se da el aviso desde su país, en este caso México, se salta una alerta roja y en ese momento la Policía Nacional empieza a buscarlo y lo encuentra. Y te das cuenta de, ¿este señor cómo ha entrado? Porque por patera no ha entrado. Entró por el aeropuerto y nadie revisó absolutamente nada y nos decía la policía que tenía un expediente que era terrorífico. Pues ese estaba entre nosotros. Hay grupos policiales que dan caza a los fugitivos, ¿no? ¿Estuviste con ellos? Sí. Estuve con ellos, nosotros estuvimos con Policía Nacional, me consta que UCO, Guardia Civil, también tiene uno, son gemelos, trabajan en paralelo, pero nosotros estuvimos con Policía Nacional y hacen un trabajo soberbio. De hecho, mientras estuvimos con ellos, detuvimos a uno de los 10 más buscados de 2024. Era un joven colombiano que cuando tenía 18 o 19 años participó en el asesinato a sangre fría de un capo colombiano en un hospital en Madrid. Lo localizaron porque el tipo estaba encamado porque había recibido una operación, entonces marcaron la habitación, fueron con el sicario, apuntaron a una de las camas, le preguntaron al paciente si era el nombre del colombiano, dijo que no y señaló al de al lado y entonces lo ametrallaron dentro del hospital. Le habían condenado a 24 años por asesinato y pertenencia a organización criminal y el tipo, después de un permiso, después de cumplir 10 años, había huido. Y cuando nosotros lo detuvimos, porque el tipo se entregó, nos dijo que lo único que quería era cumplir la condena íntegra en España porque lo que le ofrecía al juez era mandarlo a Colombia y sabía que los hijos de este capo lo estaban esperando para asesinarlo. Sabes que nos estás dando la noche, ¿no? Imagino, cada vez que hablamos tú y yo, creo que tus oyentes acaban teniendo pesadillas y van a decir que no lo vuelvo a traer, por Dios. No, sí, porque creo que esto hay que conocerlo. Hay otra cosa que hemos hecho algunos programas hablando de el narcobienestar en España. Sí, correcto. Y es un problema que tenemos que quizás no le estamos dando demasiada importancia, ¿no? El sur se ha convertido en un coladero de drogas y desde ahí, y además con todos los problemas que eso se derivan.
Exactamente, no le estamos dando mucha importancia, pero curiosamente desde fuera sí que empieza a tener foco. De hecho, voy a trabajar en julio para el Wall Street Journal haciendo una radiografía de lo que es el sur de España con sus narcotraficantes, con esas parcelas que tú bien señalabas, que son pequeñas localidades, barrios o incluso pueblos enteros donde el narco ha metido sus tentáculos y lo que ofrece es el narcobienestar, es decir, les asfalta las calles, les pone pabellones, tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace la gente? Donde no está papá Estado, está papá narco. ¿Y a quién va a defender? Al narcotraficante. Y además, obviamente, no olvidemos que tenemos a menos de 15 kilómetros Marruecos, que es el primer productor de hachís del mundo, y luego tenemos dos de los puertos más importantes de Europa, Algeciras y Valencia, que es por donde entra toda la cocaína que viene de Latinoamérica. Y después, las redes de comunicación de España hacia el norte de Europa, que son perfectas. O sea, nos hemos convertido ahora mismo en uno de los epicentros de entrada de cocaína y de droga de Europa. Y para colmo, también tenemos sicarios. Alejo Vidal se salvó de Exactamente. Sí, y están aquí, Eso entre es. nosotros. Están aquí. De hecho, nosotros estuvimos entrevistando a Alejo para uno de los dos programas que hicimos sobre sicarios, y Alejo decía que estaba con nosotros, estaba vivo porque había tenido mucha suerte. Y es que el sicario, cuando se acercó a él por la espalda, le dijo: «Señor», y en ese momento giró la cara y la bala le entró por la mandíbula. Si no se hubiera girado, le hubiera metido el tiro en la nuca. Entonces le pregunté a Alejo quién era el sicario. Y me dijo, el sicario estaba contratado por el gobierno iraní, según él, pero pertenecía a la mocromafia. Y aquí es donde nosotros empezamos a tirar del hilo. Y nos hicimos la pregunta ¿qué es la mocromafia? Pues la mocromafia es una organización criminal que nace en Países Bajos y en Bélgica, integrada por magrebíes de segunda, tercera generación, normalmente marroquíes y argelinos, que han optado por convertirse en los capos de la droga de todo el norte de Europa. ¿Y cómo lo han hecho? Obviamente intimidando a las otras mafias, albano-kosovares, serbios, las de toda la vida, a través de la violencia. ¿Cómo? 1. Amenazaron, por ejemplo, a la princesa Amalia, futura heredera de la corona holandesa, que se tuvo que refugiar un año en España, al primer ministro y a periodistas. Uno de esos periodistas se llama Peter de Vries. A Peter de Vries, que hablaba en televisión un día sí, otro no, sobre la presencia de mocromafia, le esperaron a la salida de un programa de televisión y le descerrajaron 5 tiros en Ámsterdam, a plena luz del día. Fuimos a esa calle a grabar y preguntamos a los vecinos que estaban presentes y ninguno, Miguel, nos quería hablar porque estaban atemorizados del poder que tiene mocromafia. Si te parece, cambiamos de destino. Ya nos has dejado el cuerpo preparado para hablar un poco de esas flores para Ariadna, que es tu último trabajo, sí, que está basado en cosas que ocurren en Afganistán. ¿Cuántas veces has estado en Afganistán? En Afganistán he estado 8 veces, desde 2010 a 2018, que fue la última. Es un país increíble, me han dicho. Yo tuve la oportunidad de entrar solo un poquito y me quedé alucinado antes de que pasara todo lo que vamos a reflejar, si te parece. ¿Verdad? Un país además muy rico, un país que estaba rodeado por un montón de imperios, China, Irán, los rusos por otro lado, y estaban los británicos también, anteriormente. Los británicos también. Pertenecía a la ruta de la seda, por allí pasó. Eso es un país... Era un país espectacular a nivel cultural. Por ejemplo, si vas a la ciudad de Herat, que es donde entró Alejandro Magno, puedes ver todavía fortalezas de la época de Alejandro Magno o minaretes de Alejandro Magno. De hecho, Ariana, que es la protagonista y también es el nombre de mi hija, es el nombre original de Afganistán, que es el que le puso Alejandro Magno cuando lo conquistó. Además, si te gusta la escalada, tienes todas las montañas del Indo Kush que te llegan luego hasta Pakistán, montañas de más de 6.000 metros. ¿Que quieres ríos? Tienes ríos vírgenes, por ejemplo en el Panjshir, donde yo me he podido bañar y el agua es cristalina. Desiertos, todo lo que es Kandahar. Valles y montañas, la parte que pega a Pakistán. Y luego la gente es espectacular, Miguel, a pesar de que llevan en guerra desde el 79, que se dice pronto.
43 millones de habitantes, de ellos 21, un poco más millones son de mujeres. Un país rico que tiene litio, tierras raras que ahora se necesitan para toda la tecnología, cobre, hierro, oro y piedras preciosas. Sí. Y además tienen opio, porque es el primer productor de opio del mundo. El opio, si se procesa, se convierte en heroína. Ojo también con eso, ¿eh? Vale. Tú llegas allí, ¿qué te encuentras? Aparte de gente amigable, mucho antes de que ocurriera lo que luego vamos a ver. Pues mira, yo lo que me encuentro en mi primer viaje en 2010 es una ciudad, Kabul, de casi 4 millones de personas, una ciudad muy gris, donde la gente estaba atemorizada porque día sí, día también había atentados suicidas por parte de los talibanes. La ciudad estaba tomada por las tropas internacionales de la ISAF, y fuera de Kabul, es decir, a unos 20-25 kilómetros para adentro de Afganistán, lo que nos encontrábamos ya era territorio hostil, donde los talibanes cercaban las ciudades. Pero bueno, la población, a pesar de la realidad que era aplastante, tenía ilusión y tenía esperanzas. ¿Por qué? Porque las mujeres iban a trabajar, las niñas iban a estudiar, se habían abierto al mundo, había extranjeros y por lo menos podían hacer cosas tan sencillas que estaban prohibidas antes, como escuchar música, que estaba prohibido, e ir al cine a ver la última película de estreno, porque eso estaba prohibido. Entonces, dentro de lo malo, tenían una vida. Vale, luego veremos un poco cómo va cambiando todo eso. Fue durante un tiempo un país comunista, estuvieron los rusos, que salieron, yo creo, pitando como los de Vietnam, los americanos, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Yo creo que Afganistán fue el Vietnam de los soviéticos. Estuvieron 10 años, 79-89, se dejaron casi 11.000 soldados, y hasta Ucrania era la guerra donde más muertos había habido por parte de los soviéticos, obviamente sin contar la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que huir porque se encontraron que enfrente los mujahidines, los señores de la guerra, pues era imposible acabar con ellos. Desistieron y abandonaron al gobierno procomunista, casi también a los albores de la caída del muro de Berlín. De hecho, los afganos se enorgullecen de decir que pusieron el último clavo en el ataúd de lo que iba a ser la Unión Soviética. Y había tribus, los pastunes. ¿Quiénes son o quiénes eran? Pues mira, en Afganistán hay 5 grandes etnias. Tenemos a los tayikos, a los turkmenos, a los azaras, a los a los uzbecos y después, como tú bien has apuntado, a los pastunes. Los pastunes es un pueblo sin tierra, muy parecido a los kurdos, que viven a caballo entre Pakistán y Afganistán. ¿Qué ocurre? Que Afganistán, en el siglo XIX, los británicos dividen ambos países, Pakistán por un sitio y Afganistán por otro, haciendo una frontera invisible y dividiendo a estos dos pueblos que históricamente siempre están unidos. ¿Quiénes son? Pues son guerreros, porque llevan toda su vida combatiendo, pero son el germen de los talibanes. De hecho, tienen incluso una lengua propia, que es el pastún, e incluso tienen un propio código que es como si fuera la ley, que es el Pashtun Valley. El Pashtun Valley, por ejemplo, entre otras cosas, Miguel, dice que cualquier persona, varón, que entre en tu casa sin tu permiso, tienes potestad como hombre para acabar con su vida, porque ha mancillado tu casa. O sea, son leyes ancestrales y que no entienden que vengan americanos, españoles o soviéticos a su casa a intentar desalojarlos de allí. Supongo que habría muchos señores de la guerra, ¿no? Cada uno con su territorio. Muchos. Exactamente, cada etnia tenía sus propios señores de la guerra que a la vez estaban enfrentados todos unos con otros. ¿Qué ocurre? Que durante los 10 años de la presencia soviética, todos los señores de la guerra lo que hicieron fue unirse bajo el paraguas y el prisma de Al-Qaeda con Osama Bin Laden y, por tanto, de la CIA, para acabar con el enemigo común, que eran los soviéticos. Cuando los soviéticos se retiran, acaban con el régimen ruso o prorruso, que son 3 años de guerra, y del 92-96 empieza una guerra civil ya entre ellos por el poder.
¿Y quién lo sufre? Pues al final lo sufren los hombres, las mujeres y las niñas. Llegan también luego los americanos. Sí. No sé, se ha dicho suficientes veces, yo creo que fueron los americanos los que armaron a Al-Qaeda, ¿o me equivoco? Sí, no, está bien dicho. De hecho, hay una película protagonizada por Tom Hanks que se llama La guerra de Charlie Wilson y está basada en hechos reales. Tom Hanks, el protagonista, es Charlie Wilson, que era un congresista norteamericano que lo que hizo durante 10 años era pedir ingentes cantidades de dinero al Congreso para poder armar a toda la oposición, que no dejaban de ser señores de la guerra, asesinos y genocidas. Y estos son los que después acabaron convirtiéndose, muchos de ellos, en talibanes con armas de los americanos. Los americanos se dan cuenta que aquello es un avispero y se van también o los dejan tirados. Y llegan los talibanes. Exactamente. Eso es, se marchan los americanos porque su objetivo principal era acabar con los soviéticos, ya lo habían hecho, y dejan el país en manos de señores de la guerra, de rencillas entre ellos, y desaparecen. Y entonces, 92-96, empieza una guerra entre los señores de la guerra, entre los señores de la guerra, y aparece un grupo muy pequeño que recibe el nombre de Talib, o talibán, si lo castellanizamos, que quiere decir estudiantes coránicos. Estas personas, muchas de ellas venían de las madrasas, es decir, de las escuelas coránicas de Pakistán, y poco a poco fueron ganando terreno y acabando con muchos de estos señores de la guerra. Una de las cosas curiosas es que empezaron con 150 soldados y prácticamente en 4 años consiguieron el 90% de Afganistán. En muchos sitios entraban, como por ejemplo en Kabul, el 27 de septiembre del 96, entraron sin disparar un solo tiro, porque los señores de la guerra huyeron. Y la gente, para que nos hagamos una idea de la desesperación que tenían, se lanzaron a la calle a recibir a los talibanes como si fueran héroes. Hay imágenes históricas donde se ven los tanques de los talibanes, que habían pertenecido a los soviéticos, engalanadas con flores. La gente salió a la calle para tirarles arroz. Habían puesto pancartas en las calles dándoles las gracias. Esto fue el 27 de septiembre del 96. 2 días después, a través de la radio, los talibanes emiten sus primeros edictos. Y ahí es donde la cosa cambia. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Aquí, en Radio Nacional. E insisto, hoy con Antonio Pampliga, alguien que nos cuenta otra parte de la realidad. Y de repente llegan los talibanes y ocurre algo. Déjame que ponga un corte que nos has facilitado, que tiene que ver con las mujeres y con eso que cuentas en Flores para Ariana. Lo escuchamos. Esta es Nargués y tiene 10 años. Con tan solo 7, su padre la obligó a casarse. Tienes una herida en la nariz. ¿Qué te ha pasado? Tucho, aquí en Afganistán has conocido el testimonio de alguna niña que ha sido forzada a casarse. Sí, conocí una abogada que había llevado 600 casos. Ha tenido que dejar la abogacía por las amenazas que recibía. ¿Y sabías que en este país, al escaparte de tu casa, te van a condenar? Voy a intentar grabar la boda de una menor. Joder, toma. Nuri, ¿todo bien? Sí, muy bien. Ya tenemos la boda confirmada. Voy vestido con el traje típico afgano. Y detrás nuestra va el coche blanco con la escolta, van todos armados. Acabamos de entrar en la casa donde se va a celebrar la boda. Un retazo del trabajo que hiciste. Te pregunto, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? Sí, mucho. Además me gusta que deis voz a las mujeres afganas porque por desgracia, Miguel, nos hemos olvidado de ellas. Sí, es lo que quiero que hagamos ahora. Llegan... Déjame que lea. Las mujeres lograron la igualdad en la Constitución de 1964. Sin embargo, estos derechos se fueron arrebatados en la década de los 90 con la guerra civil y la llegada al poder de los grupos fundamentalistas talibán entre 1996 y 2001.
tomaron el control de Afganistán en el 2021 y han emitido más de 70 decretos que restringen los derechos de las mujeres y las niñas. Ser mujer allí es una desgracia, ¿verdad? Yo creo que junto con el Congo posiblemente sea el peor país del mundo para ser mujeres. Mira, uno de sus últimos decretos que han nombrado los talibanes estas 2 últimas semanas es que si un hombre pega a un camello, le caen 5 meses de cárcel. Si ese mismo hombre pega a una mujer o a su mujer, le caen 15 días. Y lo último que han hecho, que ya yo creo que es para llevarse las manos a la cabeza, es que permiten que los hombres se casen con las niñas en el momento que tengan su primera menstruación. Esto quiere decir que estamos hablando de niñas de entre 10 años o 8. Eso es Afganistán en 2026. La UNESCO decía, no tenemos el Día Internacional de la Mujer, hablando de las propias mujeres. No tenemos derecho a la educación, no tenemos derecho a trabajar, no tenemos derecho ni siquiera a asistir libremente. Nos están eliminando de la sociedad. Y para que te hagas también una idea, los talibanes no permiten que las mujeres se dirijan a alguien, a un hombre, si éste no se ha dirigido primeramente hacia ellas. No las dejan que se pinten las uñas de los dedos, y si se las pintan se las amputan, o ni siquiera que vayan por la calle con tacones, porque dicen que el sonido de los tacones de la mujer lo que hace es convertir a los hombres en depredadores sexuales. Esos son los talibanes. ¿Y les cortan, dices, si se pintan las uñas, los dedos? Sí, eso es, sí. Le cortan las falanges si les encuentran las uñas pintadas. Y también, y esto sí que está reflejado, por ejemplo, en el libro, esos primeros talibanes del 96-2001 usaron una piscina que habían hecho los rusos, que está en una de las laderas de Kabul, y que tiene tres trampolines. El principal pues debe tener como 14-15 metros de altura. Pues en época talibán cogían a las mujeres que habían sido acusadas de prostitución, adulterio, etcétera, etcétera, las subían a lo alto del trampolín y las lanzaban al vacío. Si se mataban eran culpables, y si sobrevivían al golpe es que Alá las había perdonado. Claro, pero luego tienes que llevar a esa mujer a un hospital donde no hay mujeres trabajando porque le impiden, es decir, al final estaban condenadas sí o sí a morir. Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, la educación ha sido prohibida para las niñas mayores de 12 años. Como resultado de esta prohibición, Afganistán es ahora el único país del mundo donde las niñas no tienen derecho a asistir a la escuela secundaria. Qué bonito, ¿no? Maravilloso. Pero mira, aún así, hay miles de mujeres valientes en Afganistán que lo que han empezado a hacer son redes de escuelas clandestinas en los barrios. Lo que hacen es, en casas francas, usan estancias para que las niñas vayan a estudiar, y si los talibanes intentan irrumpir en las casas, lo que van a encontrarse son cursillos pues para coser, cursillos para hacer labores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo esconden todo. Pues esas redes a día de hoy funcionan y son las únicas que están dando educación a las niñas afganas. Pero supongo que si las pillan, pues lo tienen mal, ¿no? Pues si las pillan, no estarán condenadas a pena de muerte, porque a día de hoy no está vigente, pero imagino que azotes en público seguro y obviamente una larga temporada en prisión. También pueden desaparecer, O sea, allí hay mujeres que habrán desaparecido y estarán en fosas comunes y nadie se preguntará dónde están, porque ahora mismo no hay periodistas que puedan acceder a Afganistán, que es una cosa curiosa, que tú como turista puedas entrar al país, recorrerlo de arriba abajo con el beneplácito de los talibanes, pero nosotros, los periodistas, tenemos vetada la entrada porque no quieren que contemos lo que está pasando. Hubo un caso que conmocionó a toda la opinión pública, Mahsa Amini, de 22 años, que creo que llevaba el pañuelo mal puesto, se le veía el pelo y estaba incitando, supongo. Imagino que sería uno de los motivos, sí, que estaría incitando a los talibanes, a los hombres. Entonces, bueno, es que al final es cualquier tontería que ellos consideren que la mujer está haciendo algo más, es motivo para tener algún tipo de brutalidad contra la mujer. Hace unos años, en el Afganistán más profundo, sobre todo frontera con Pakistán, una niña intentó huir de su casa porque no se quería casar con un señor que era talibán.
La familia de él la acogió, le cortó las orejas y la nariz. Le hicieron una portada en la revista Time, en la norteamericana, y después, años después, la llevaron a Estados Unidos y le hicieron una reconstrucción de la nariz y de las orejas. Pero ese rostro en la revista Time era el rostro del horror. Y todavía los talibanes no estaban en el poder, sino que estaban intentando recuperar Afganistán. Imagínate todas las cosas que están pasando a día de hoy, Miguel, y que nosotros no somos conscientes de ello. La policía de la moralidad se llamaba. Entrevistaste en ese capítulo que hemos visto, ese retazo, sí, a un hombre que se iba a casar con una niña, ¿no? Sí, un señor que se llamaba Abu Khan y que tenía 54 años y había comprado con $4.000 a una niña de 15 años y la tomaba como segunda mujer. Entonces, nos dejó asistir a su boda y hacerles una entrevista tanto a ella como a él. Ella estaba en la parte posterior de la habitación, cubierta completamente por un manto verde, y entonces era él el que iba relatando, ¿no? Le preguntaba si ella era feliz y él decía, sí, claro. Y le pregunté también, ¿pero va a ir a la escuela? Y dice, ¿para qué? Si yo no sé leer, ¿para qué le sirve a ella? Su trabajo es estar aquí en casa, darme a mí un buen cuidado y después tener hijos conmigo. Yo me encargo de lo demás. Con 15 años esa era la vida de esa muchacha que se llamaba Nasia. Nos quedan 3-4 minutos. Es muy común esto de que gente mayor se case con niñas pequeñas, ¿no? Y pagan por ellas, has dicho. Sí. Pagan por ellas dinero o tierras o ganado. Y en estos últimos años, donde los talibanes han recuperado el poder y se han, cerrado en banda a tener relaciones con los países limítrofes, lo que está ocurriendo es que esto se ha vuelto a la orden del día. Niñas de 8, 9 años obligadas a casarse a cambio de dinero, porque son familias extremadamente pobres que necesitan el dinero, las tierras o el ganado para sobrevivir. Y también las últimas noticias que estaban llegando es que había hombres que estaban vendiendo incluso órganos a cambio de dinero para poder mantener a su familia. Cuando ya lo habían vendido absolutamente todo, empezaban a venderse ellos mismos a cambio de dinero. ¿Qué se puede hacer con todo eso? Casi a punto de terminar, y luego te preguntaré qué encontramos, porque creo que es algo de esperanza en esa novela Flores para Ariana. ¿Qué se puede hacer ante todo esto? Quizá alzar la voz, como tú has hecho, y algunos otros periodistas están hablando sobre todo de las mujeres. Eso es, intentar alzar la voz, que no nos olvidemos del sufrimiento de las mujeres afganas, de lo que están sufriendo. Y yo creo que lo más importante a nuestros dirigentes políticos, sobre todo a los occidentales, es que no se sienten con los talibanes a negociar. Jamás. Ni les den voz, como sí que han hecho, por ejemplo, los suecos, que los recibieron. Dices, los mismos que dan el Nobel de la Paz reciben a los talibanes y se sientan con ellos en una mesa. Eso es un insulto para casi 20 millones de mujeres afganas. Lo dices tú. Aquí también dices, Afganistán no es solo guerra, también es memoria, ¿verdad? Un país increíble que cae bajo las manos de, no sé cómo decirlo, y les hacen cambiar la vida, la forma de ser, todo, ¿verdad? Eso es, sí. Ahora mismo están dominados, como ellas mismas dicen, por los señores de las sombras, es como los llaman. Pues ojalá no existieran muchos señores de las sombras. Ojalá. ¿Qué vamos a encontrar en ese trabajo, Flores para Ariana? Pues mira, en ese trabajo lo que va a encontrar el lector, Miguel, es una radiografía de ese primer Afganistán en manos de los talibanes a través de Ariana, que es la protagonista, que es una adolescente que tiene un sueño junto con su hermana Parvana, que es huir de un Afganistán dominado por estos señores de las sombras, porque quieren estudiar y sobre todo quieren ser libres. Además también vamos a encontrar una historia de amor entre la protagonista y Salem, su mejor amigo, un amor prohibido, porque los hombres y las mujeres obviamente no pueden tener ningún tipo de relación, no ya amorosa, no, ningún tipo de relación, ni siquiera de amistad, porque los segregan. Entonces, eso es lo que cuenta Afganistán, Flores para Ariana, ese Afganistán donde las mujeres son el motor de un país que está dominado
por unos señores que lo único que quieren es el mal para las mujeres. Pero sí mostrando una parte de la realidad que existe en nuestro mundo con Antonio Pampliega. Yo te doy las gracias, Antonio, primero por ser como eres. Estuvimos juntos ahí en Teruel y fue una delicia, sí, con tu gente, y por mostrar, como te digo, esa parte. ¿Vas a seguir trabajando haciendo este tipo de cosas? Sí, mira, ahora justo me has pillado, Miguel, preparando una nueva novela para 2027, para octubre de 2027, también sobre una zona de guerra, en este caso Irak y Siria, y con la visión de 3 mujeres, una kurda que combatió contra Estado Islámico, una yazidí que fue secuestrada y una europea que fue captada por los yihadistas. Y yo creo que cuando se van a cumplir 10 años, en 2027, es momento también de recordar lo que ocurrió en este país. Y voy a seguir trabajando, haciendo más periodismo, haciendo narcotráfico y sobre todo dando voz a los que no la tienen, que yo creo que es lo importante de la misión de los periodistas. Sí, señor. Forma de contacto contigo, si quieren saber más o enredarse en estas flores para Ariana. Pues mira, en Instagram es @Pampliega, y si es por correo electrónico, antonio.pampliega@gmail.com. Ha sido un placer estar contigo, espero que hayas disfrutado. Igualmente, amigo. Siempre que estoy contigo disfruto. Igualmente, cuídate mucho, Miguel, cuídate mucho. Yo lo hago también contigo. Y cuídate mucho, que te necesitamos esas personas que ponen voz a los que nadie no tienen. Y sobre todo alejan las sombras de este mundo nuestro y dan papel y valor a las mujeres, que son el motor del planeta. Un abrazo muy fuerte. Abrazo grande, cuídate. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Llega el momento de dejaros con las noticias, unos 5 minutitos con la información y enseguida regresamos. Tras ellas vuelve el misterio de Radio Nacional. Nos espera en primer lugar el descubrimiento de una civilización única del pasado y algo más, ya veréis. Nuevas voces se van a unir, como casi siempre, al programa con temas sugerentes. Y las redes sociales ya os están esperando. Abiertas Blanco Radio RNE, Blanco Radio RNE, y nuestro teléfono de WhatsApp 633 50 50 11. Volvemos tras la información en estos programas especiales de verano del Espacio en Blanco. Tras las noticias, como siempre, de las 2, la 1 en las Islas Canarias, llega la segunda hora del Espacio en Blanco. Seguimos aquí en el estudio 204 de la Casa de la Radio. Esperemos que disfrutando de vuestra compañía y también de la radio de madrugada. Saludos para todos de nuevo por seguir ahí. Y seguimos con más temas que llegan al programa. En esta ocasión vamos a realizar un viaje por la historia a la búsqueda de una civilización hasta hace poco legendaria, desconocida, que llamaron Asiria. Desde esa intro que preparan nuestros compañeros, nos vamos de viaje y de descubrimiento. Hasta mediados del siglo XIX, los asirios eran un pueblo fantasma, del que solo se tenían referencias dispersas recogidas por los autores clásicos y la Biblia. Más allá de aquellas informaciones, toda su civilización había desaparecido por completo. Sin embargo, en 1843, el diplomático francés Paul-Émile Botta descubrió la antigua ciudad de Dur-Sharrukin, actual Khorsabad, Irak, fundada por el rey Sargón II a finales del siglo VIII a.C. Con aquel descubrimiento, Botta sacó por fin a la luz los vestigios materiales de la antigua civilización asiria y dio lugar al nacimiento de una nueva disciplina científica, la asiriología. Aquel diplomático francés dio a conocer por primera vez
uno de los descubrimientos arqueológicos más sensacionales de la historia. Y hoy tenemos en nuestro programa a un estudioso para conocer más profundamente este descubrimiento y esta fabulosa civilización perdida. En estos últimos tiempos hay personas que se están dedicando a descubrir antiguas civilizaciones y hay descubrimientos sorprendentes. Hoy queremos presentaros un trabajo de nuestro próximo invitado, al que ya saludamos, Jordi Vidal. Buenas noches, Jordi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de acompañaros. Y nosotros de que estés aquí. Catedrático de Historia de la antigua Universidad Autónoma de Barcelona. Estás especializado en el estudio de la historia de la asiriología y de la guerra del Próximo Oriente. Has hecho más de 200 trabajos, has estado en montones de lugares y has escrito una obra que se llama El descubrimiento de Asiria, los orígenes de la arqueología en Mesopotamia. Y te pregunto, ¿por qué todo esto, Jordi? Buena pregunta. Bueno, todo esto empieza por básicamente el interés en la Biblia. El interés en la Biblia y el mundo que surge la Biblia. Y entonces eso te lleva directamente a las civilizaciones de la antigua Mesopotamia. Y claro, es un mundo apasionante que te lleva a investigar sobre estas cuestiones. No muy conocido, ¿verdad? Esas antiguas civilizaciones. No, sobre todo si lo comparamos con Egipto, por ejemplo, que atrae mucho la atención y genera mucho interés. Es verdad que el mundo de la antigua Mesopotamia es mucho menos conocido, hay mucha menos gente que se dedica. Somos el hermano pobre de la antigüedad, casi. Tú te has dedicado a estudiar esta civilización concretamente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te llama la atención por eso de la Biblia? Sí, es claro. Los asirios aparecen en la Biblia como el malo de la película. ¿El malo? Como los que se encargan... Claro, porque el libro de los reyes, por ejemplo, los describe como los que destruyen Samaria, acaban con el reino del norte, asedian Jerusalén. Son el enemigo por excelencia. Entonces a mí me interesaba saber cómo se veían ellos, no cómo los ven los otros, sino cómo se ven ellos, y de ahí el interés por estudiarlos directamente. Vale, vamos a situar a ese reino, esa civilización de Asiria. ¿De dónde estamos hablando? Sí, los asirios surgen de la alta Mesopotamia, lo que sería hoy en día el norte de Irak. Estoy apuntando, Mesopotamia, el norte de Irak. Sí. Bueno, luego te preguntaré si se han perdido muchas de esas piezas. ¿Era una civilización potente como la de Egipto? ¿Era, aunque digas que eran los malos? Sí, no, yo no digo que sean los malos, lo decían los que escriben la Biblia. Vale. Sí, de hecho no es que sean potentes, es que son los que crean el imperio más grande que existe en la historia hasta ese momento. Hasta ese momento nunca había habido ninguna entidad política capaz de crear un imperio tan grande como el que habían creado los asirios. Hay que tener en cuenta que en su máxima expansión van desde el Golfo Pérsico hasta el Alto Egipto. O sea, imagínate que es un imperio tremendo, descomunal. Vale. ¿Qué referencias históricas hay? He estado leyendo en tu libro y en algunos otros lugares, sobre todo en la Biblia, como tú dices, ¿no? ¿No hay más referencias históricas siendo una civilización tan potente? ¿Y por qué o quién la destruyó? Sí, o sea, referencias hay tanto en la Biblia, como dices, como en los autores clásicos. Hay autores clásicos que también se refieren, pero claro, hablan de oídas, porque cuando Heródoto, Jenofonte escriben, los asirios ya no existen. Por lo tanto, sobre todo transmiten leyendas. La suerte es que tenemos muchos documentos producidos por los propios asirios y eso nos permite conocerlos de primera mano. Vale. ¿De qué fecha estamos hablando? ¿De qué tiempo? Sí, el imperio, la fase más conocida, que es el imperio neoasirio, es de los siglos 9 hasta el 7 aproximadamente. Antes de Cristo. Antes de Cristo, claro, antes de Cristo. Sí. Vale. Ciudades importantes. ¿Nínive sería una de ellas? Sí, Nínive es la última capital, es la ciudad más importante, más rica, más poderosa, pero hay otras ciudades asirias importantes, como Calhu, como Dur-Sharrukin. O sea, los asirios tenían una costumbre curiosa que era la de fundar capitales. A lo largo del tiempo la capital va variando de ciudad
hasta que llega al último lugar, Nínive, que es la más importante, la más famosa. Y estaban entre el Tigre y el Éufrates. ¿Serían un poco esa tierra, el jardín del Edén que habla la Biblia, o no tiene nada que ver? No, ellos están... O sea, el mundo asirio está en el Tigris, en la alta Mesopotamia, en la zona del Tigris. El jardín del Edén más bien se suele situar en la baja Mesopotamia, en la zona sumeria, etcétera. Los asirios están un poco más al norte. Vale. Me faltaba preguntarte por qué se destruyó, quién la destruyó o la conquistaron. Sí. Los asirios desaparecen definitivamente de la historia en el 609 a.C., cuando los babilonios y los medas, coaligados, destruyen las últimas capitales asirias, las conquistan, y los asirios desaparecerán a partir de ese momento, desaparecen para siempre de la historia. Borran todas los trazos que tenían, las construcciones, las ciudades, lo machacan todo. No, pero poco a poco, como las ciudades son abandonadas, poco a poco esas ciudades van cayendo en ruinas y aparecen bajo la tierra del desierto, de la estepa. La arcilla se va descomponiendo y de aquellos vestigios de las antiguas ciudades prácticamente solo quedan montañas de arcilla informe. No es que la destruyan, es que con el paso del tiempo va desapareciendo. Vale. ¿Cuánto tiempo dura la civilización? Me has dicho que hasta el 609 a.C. Sí. ¿Cuántos siglos? Sí, o sea, los asirios tienen diversas fases, ¿no? La fase paleoasiria, mesoasiria y neoasiria. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Sí, pues eso, son hasta 2 milenios de historia del mundo asirio. 2 milenios de historia. Y este señor, junto a otros, está tratando, ya lo han descubierto, el descubrimiento de Asiria. Exacto. Cuando yo estudiaba, Jordi, me acuerdo que hablábamos de Asurbanipal como uno de los reyes de Asiria, o estoy confundido. No, y tanto, es uno de los más importantes. Asurbanipal sobre todo es famoso porque hace una cosa que no había hecho nadie antes, que es crea una biblioteca tremendamente grande en Nínive, donde pretende recopilar todo el saber de la humanidad producido hasta entonces. Entonces eso, claro, crea un legado de documentación del cual todavía hoy vivimos los que nos dedicamos a esto, porque la documentación que se reunió allí es muchísima y de un valor incalculable. Y según tengo aquí los datos, hasta mediados del siglo XIX, los asirios eran un pueblo fantasma del que solo se tenían referencias dispersas recogidas por autores clásicos y de la Biblia. Más allá de esas informaciones no había nada. Pero llega un personaje en 1843, un diplomático, que quiero que me cuentes quién era y qué hizo. Paul-Émile Botta. Sí, Paul-Émile Botta es el héroe de la historia, coño, de la historia que he explicado yo. Sí, él es un diplomático, un personaje de origen italiano, que después por vicisitudes políticas se ve obligado a exiliarse a Francia y hace toda su carrera en Francia. Y este señor, en un momento dado, decide dedicarse a la carrera diplomática y es destinado a Mosul, al actual Irak. Y entonces, claro, una vez es destinado allí, un colega suyo, Jules Moll, le dice: oye, ya que estás en Irak, ¿por qué no buscas los vestigios de esa civilización de la que nos hablan los autores clásicos de la Biblia y que no conocemos todavía? Y eso es lo que empezará a hacer Paul-Émile Botta, buscar los restos de aquella civilización de la cual de momento no se conocía nada más allá de lo que nos decía la Biblia o la tradición clásica. Era un personaje muy curioso, le gustaba fumar opio y anduvo por un montón de lugares, ¿no? Sí. Sí, él, claro, es un personaje muy polifacético. Claro, ha pasado la historia como arqueólogo, pero él también era zoólogo, era médico, hizo una tesis doctoral en medicina donde precisamente defendía el uso del opio, de fumar el opio como terapia medicinal. Espera, digamos que nosotros no la recomendamos desde aquí, ni tú tampoco, ¿vale? No, por supuesto. Vale, no. Vale. Exacto. Esas son cosas de Botta. Vale. ¿Y anduvo por España? No. Él no tenemos constancia que estuviese nunca en España. Es verdad que sobre su juventud no sabemos prácticamente nada. Por lo tanto, si en sus años jóvenes estuvo por aquí, eso es algo que desconocemos. Lo que es seguro es que no queda constancia de que tuviese relación con España. Vale. Con un amigo dice: ¿por qué no te dedicas a buscar a esa civilización asiria? ¿Y qué ocurre? Ocurre que primero fracasa, porque él empieza a buscar en lo que la tradición consideraba como la antigua Nínive, pero lo que encuentra no le satisface. Encuentra piezas, pero no son piezas espectaculares, que es lo que él buscaba.
Encuentra fragmentos de cerámica, alguna tablilla cuneiforme, algún ladrillo, pero no encuentra nada que justifique el esfuerzo que está llevando a cabo. Entonces él empieza como un fracaso, pero recibe en el yacimiento la visita de un lugareño que le dice: oye, allí donde vivo yo sí que hay restos espectaculares, sí que hay restos que me parece que se adecuan a lo que tú estás buscando. Y entonces Botha, una vez termina de excavar en Nínive, convencido de que no va a encontrar nada de valor, se va 16 kilómetros al norte de Nínive, y es allí donde encuentra la antigua capital fundada por el rey Sargón, una de las capitales asirias. Que se llamaba Dur-Sharrukin, quizá. Sí, exacto. En acadio significa, se llama Dur-Sharrukin, que significa la fortaleza de Sargón. Y lo que pasa es que en aquellos momentos todavía no se sabía. En aquellos momentos se la conocía por el nombre otomano de la época, que era Khorsabat. Pero sí, el nombre antiguo es Dur-Sharrukin, la fortaleza de Sargón. Y lo que empieza a encontrar allí le vuelve loco, ¿no? Claro, de contento, prefiero. Sí. Es que lo que encuentra allí no nos podemos imaginar, porque debió ser un shock, porque empieza a excavar y aparecen unas piezas, unas figuras colosales, unos relieves espectaculares que no se habían visto nunca, porque no conocíamos el arte de los asirios. Entonces Botha empieza a sacar a la luz algo que era absolutamente desconocido, que es un gran palacio asirio, pero del que no sabemos nada. Entonces, claro, el shock que provoca eso es espectacular, hasta el punto que rápidamente los franceses organizan expediciones para llevarse los materiales hasta París, donde todavía están hoy en día. ¿En el Louvre están lo que sacaron de allí? Sí. Buena parte de lo que sacaron de allí se conserva en el Museo del Louvre, sí. Vale, estamos hablando de Irak. Doy un salto en el tiempo. Con esas guerras que ha habido ahí han desaparecido muchas de las cosas de esta civilización tan increíble. Por supuesto, sí, es un drama, es una desgracia arqueológica. Más allá de la desgracia, obviamente, humana que implica las guerras en la región, desde el punto de vista arqueológico, lo que ha pasado en Irak es tremendo y todavía no lo sabemos todo. Pero sí, se han producido saqueos, expolios, etcétera, etcétera. De hecho, aquí en este yacimiento, en Khorsabat, en Dur-Sharrukin, donde excava un arqueólogo español, Juan Luis Montero, hace poco se encontró una estatua colosal de un toro alado, pero decapitada, porque la cabeza había sido arrancada e se había intentado venderla en el mercado negro. El saqueo en esa región y el expolio ha sido tremendo, por desgracia. En tu libro estoy viendo un obelisco negro de Salmanasar III. ¿Esto se ha encontrado también? Sí, pero esto no lo encontró Botha, esto lo encontró un arqueólogo inglés que viene después, pocos años después, que es Austen Henry Layard, que encuentra esta pieza, que es una pieza que también conmocionó a la sociedad de la época, porque en esa pieza, además de una inscripción, hay también un relieve en el que aparece representado un rey, Jehú, que es rey de Israel y que aparece mencionado en la Biblia. Era la primera vez en la historia que teníamos una imagen de un personaje bíblico grabado en una fuente extrabíblica, lo cual, insisto, generó también un interés tremendo. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche hablando del descubrimiento de Asiria con Jordi Vidal. Apasionante lo que encontraron, ¿verdad? Cómo empezó a cambiar la historia y cómo dieron vida a eso que estaba todavía ahí oculto, dormido, ¿verdad? Exacto. Se inventó una disciplina nueva a partir de esos hallazgos, que es el estudio de la antigua Siria. Asiriología, ¿lo llamáis? Sí, la ciencia se llama asiriología, que es la ciencia que estudia todo el mundo del ámbito cuneiforme, que escribían en textos cuneiformes, porque como los primeros que se encontraron fueron los asirios, son los que se dieron nombre a esa disciplina, a la asiriología. Vale, la imagen que tenemos de los asirios, lo estoy viendo aquí en uno de los recuadros que tienes, señores barbados, con melena y con tocados muy especiales y a veces hasta con formas de león, ¿o me equivoco? Sí. Hay figuras androcéfalas que tienen cuerpo de león, cuerpo de toro. Eran muy aficionados a este tipo de figura híbrida entre humano, animal, etcétera. Es muy frecuente en la mitología y en la religión asiria. Vale. Y en ese tiempo que estábamos Botha por ahí, Europa se empieza a interesar por todo este descubrimiento que está cambiando la historia y llega un español, Benjamín de Tudela. ¿Quién era ese personaje? Sí, no, Benjamín de Tudela, de hecho, es anterior. Benjamín de Tudela, sí, es un rabino
navarro de la Edad Media. Él vivió en el siglo XII. ¿Qué me dices? Sí. Pero él tiene sí. Y él, en el pleno siglo XII, hace un viaje que le lleva de Tudela hasta Irak. Entonces, en este viaje, él va describiendo lo que ve. Él va visitando diversas comunidades judías que lo acogen. Y, entre otras cosas, es el que nos ofrece la descripción más antigua que se conserva del país de los asirios, una vez los asirios ya han desaparecido. Y él nos describe, pues en Asur se ven todavía restos de algunas edificaciones. En Nínive aún son visibles las murallas. Claro, él, con su libro, donde relata este viaje, nos muestra y da a conocer la existencia de todos esos restos, esos vestigios. Lo que pasa es que no se va a excavar, porque estamos en plena Edad Media y la arqueología todavía no existe. Pero gracias a él tenemos las primeras noticias de aquellos vestigios de los asirios. Seguimos con Paul Émile Botta. ¿Qué más se encuentra? ¿Qué más empieza a desenterrar de esos lugares? Él, cuando empieza a excavar allí, lo que encuentra directamente es el palacio que ordenó construir Sargón. ¿Y qué aparece en ese palacio? Sobre todo lo que encuentra son relieves, estatuas y, lo que más le interesa a él, inscripciones cuneiformes. Y sobre todo él se dedica a eso. Él le envían a un pintor, Eugène Flandin, que se encarga de pintar y de reproducir los relieves y las estatuas, y él se dedica a copiar las inscripciones cuneiformes, porque hemos de tener en cuenta que en esos momentos el cuneiforme todavía no se ha descifrado. Entonces su interés, su objetivo es conseguir mucho material para de esa forma contribuir al posible desciframiento de la escritura cuneiforme, que se logrará muy poco después. O sea que tenían escritura y de alguna manera se podía rastrear los fundamentos de esa civilización, ¿no? ¿Se ha hecho ya? Sí. Claro, ellos escribían muchísimo, los asirios, hay gran cantidad de inscripciones. El problema era que en aquella época no se podían leer. Sin embargo, gracias a esas publicaciones que hizo Botta de las inscripciones y más material que hubo, diversos expertos lograron descifrarla. De hecho, se considera que el cuneiforme está completamente descifrado en el 1857, cuando la Sociedad Geográfica de Londres organiza un certamen y a 4 sabios les reparte una inscripción para que la traduzcan. Como los 4 sabios logran una traducción más o menos parecida, a partir de esos momentos se considera que sí, que ya por fin el cuneiforme que utilizan los asirios ha sido ya definitivamente descifrado. Vale, damos un saltito y nos vamos a Nínive. Y aquí dices en el libro, aquellos que defienden la autenticidad de las ruinas de Nínive siempre estarán en flagrante contradicción con los testimonios de la Sagrada Escritura y los autores clásicos, los cuales decían que los reyes asirios fueron totalmente destruidos. ¿No queda nada de Nínive en la actualidad? Sí. Claro, esto que has leído, este pasaje, es un pasaje que se escribió en la época del descubrimiento de Botta y que dio lugar a mucha polémica. Botta, cuando descubre Nínive, se enfrenta con toda una serie de gente incrédula que le dice que eso que ha descubierto él no pueden ser vestigios de los asirios. ¿Por qué? Porque si según la Biblia los asirios habían desaparecido como consecuencia de la cólera divina que lo había arrasado todo, no podía quedar nada y Botta no podía estar encontrando restos de los asirios. Entonces se ponía en cuestión la veracidad, la autenticidad del descubrimiento de Botta. Lo que pasa es que con el tiempo y cuando se descifran las inscripciones ya no queda ninguna duda de que efectivamente ha descubierto los restos de la antigua Siria. Pero es verdad que en su momento se produjo esta polémica. No sé, no te he preguntado si has ido a verlo. ¿Vas a ir algún día? ¿O si has estado? Yo me apunto contigo, Sí. Yo siempre me apunto a todo, pero esta cultura, wow, es apasionante. Yo he excavado en Siria, no en Asiria, sino en Siria. ¿En serio? Sí. Sí, en el país de Siria, yo estuve allí excavando. ¿En qué lugar concreto estuviste en Siria? En Tel Abu Fat, que es un yacimiento, es más antiguo todavía que estos de Asiria. Es un yacimiento del segundo milenio antes de Cristo. Y tuvimos que dejar las excavaciones por precisamente el estallido de la guerra civil en Siria. Y en Irak, que es donde estaban los antiguos asirios, me falta, todavía no he podido ir allí. Cuando vayas me avisas, ¿vale? Perfecto, yo te doy un toque. Restos encontrados, ¿qué es lo más importante que se ha encontrado? Y ahora te llevo un poco a mi terreno, si puedo. Sí. Claro, esto depende a quién le preguntes. Claro, el arte asirio es lo que más llama la atención, es lo que llena los museos. La gente cuando va al Louvre o va al Museo Británico no va a ver tablillas cuneiformes, va a ver pues, los toros alados, los leones alados,
los relieves, etcétera, etcétera. Ahora bien, seguramente para los que nos dedicamos a esto es más importante, por ejemplo, la biblioteca de Asurbanipal, los miles y miles de textos de todo tipo, literarios, económicos, cartas, que se encontraron en aquella biblioteca, que para nosotros es una mina de información espectacular. ¿Y que todavía se conservan, Jordi? Sí. Se conservan en el Museo Británico. El Museo Británico es donde están las tablillas, las miles, casi unas 30.000 tablillas cuneiformes que se hallaron en la biblioteca de Asurbanipal. Y no todas están publicadas, algunas permanecen inéditas todavía. Vale, y hay figuras que se encuentran allí, no sé si también en Babilonia. El relieve 33 figura con cara de ave y alas. Sí. Qué cosa tan extraña esto, ¿no? ¿No estarían reflejando seres venidos de las estrellas, de los cielos, dioses? No te he preguntado en qué creían, si eso se sabe si tenían dioses diferentes, si hay alusiones, como en otros muchos lugares, incluso en la Biblia, de seres venidos del cielo, Yahvé y compañía. Sí. No, en la religión asiria, ellos tienen un dios principal, un dios que es el dios Asur, el dios nacional, que de hecho es el que les da nombre a ellos, pero es verdad que en su mitología está poblada de personajes de diversa índole. Hay demonios, hay genios, como esto que has descrito tú, esto es un genio alado, hay personajes de muy diversa índole, lo que no nos dicen si bien de dónde proceden, simplemente para ellos han existido siempre, porque eso es lo que caracteriza a los dioses, que son inmortales y que han existido desde siempre, y las figuras estas mitológicas, pues lo mismo. Pero no es muy raro que en todas esas culturas, no solamente ahí en esa parte de Asia, sino en muchas partes del mundo, haya figuras aladas. ¿Qué podría significar esto? A veces humanos con alas, a veces serpientes con alas. Claro, yo te voy a contestar solo en Asiria, porque yo no me creo capaz de hacer comparaciones con otras culturas. En el caso de Asiria, lo que sospechamos los que nos dedicamos a esto es que este tipo de figura alada lo que hace es un recurso para representar lo religioso, lo que está más allá. Y para representar el hecho religioso recurren a las formas híbridas, personas humanoides o antropoides con alas, humanos con cuerpo de león. Es una manera que tienen ellos de representar estas figuras que forman parte de la esfera religiosa. Y como dicen algunos, ¿no serían seres que venían del cielo, que eran así de extraños y los tuvieron que reflejar de alguna manera? Pregunto. Con mucha ingenuidad. Claro. A ver, en el ámbito de la siriología no se habla de estas cuestiones, porque si hubiesen venido seres de estos y hubiesen existido realmente, pues habrían aparecido restos, igual que tenemos restos de asirios, o sea, de personas asirias, han aparecido sus esqueletos. Bueno, pues si hubiesen existido estos seres, puede ser también se hubiesen encontrado sus restos. Y solo encontramos representaciones, lo que nos lleva a pensar que estamos delante simplemente pues, de personajes imaginarios que pueblan ese universo mitológico de los asirios. Casi terminando ya, ¿se sigue haciendo excavaciones en la zona? Sí. Después de cuando se ha pacificado el territorio, entre comillas, han vuelto las excavaciones y, por ejemplo, aquí en el yacimiento que descubrió Bota, en Khorsabad, en Dur-Sharrukin, se está excavando actualmente una misión francesa en la que participa, por ejemplo, el arqueólogo que os comentaba antes, Juan Luis Montero. Sí, se excava. Vale, voy a tu historia un poco. Estuviste excavando y me dices en Siria. ¿Qué encontrasteis? ¿Una civilización anterior, me dices? ¿Sacasteis algo significativo que diera pruebas de que había mucha más historia de la que conocemos? No, claro, o sea, las excavaciones no eran en absoluto parecidas a estas de Bota. No se encontró un yacimiento tan grande ni tan espectacular, porque aquello era una capital asiria. Es como si estuviésemos excavando Barcelona o Madrid. Lo que excavábamos nosotros era un yacimiento mucho más modesto, donde, sin embargo, sí que se encontraron cosas, fragmentos cerámicos, incluso tablillas cuneiformes, aparecieron 2, que nos dan información, pero claro, información limitada a cuestiones pues propias de aquel yacimiento. ¿Y no te parece curioso que en estos tiempos se estén dando tantos descubrimientos increíbles que están empezando a cambiar la historia? Vosotros estáis recuperando esa extraña civilización, Göbekli Tepe, ese lugar en la Anatolia que parece que está cambiando el origen de nuestro mundo. ¿Qué está pasando? ¿Estamos redescubriendo ahora toda esa serie de cosas? Porque es el momento de conocerlas.
Yo creo que también aquí hay una causa geopolítica. Como hemos comentado al principio, claro, en estas regiones se excava cuando se puede, porque como es una zona tan conflictiva, pues durante mucho tiempo no se puede excavar, etcétera, etcétera. Cuando hay estabilidad y existen recursos, tanto económicos como humanos, pues claro, entonces es cuando se empiezan a producir este tipo de documentos, hay este tipo de descubrimientos que tanto nos llaman la atención, pero en buena medida dependen del contexto geopolítico que permita el desarrollo de estas excavaciones. ¿En España tenemos algún tipo de resto de esta civilización, algún museo? Sí. Mira, en el Museo Arqueológico de Madrid sí. hay restos que han llegado desde diversa procedencia, pero curiosamente el museo más importante con restos de las antiguas civilizaciones mesopotámicas está en Montserrat, en la abadía de Montserrat. ¿Qué me dices? Cerca de Barcelona. Sí, porque a principios del siglo XX un monje, Bonaventura Ubach, decidió comprar gran cantidad de material de aquella región porque quería crear una colección para que estudiasen los monjes. Y entonces este señor se hizo con miles de objetos, tablillas cuneiformes, sellos cilíndricos, vasos, esculturas, ladrillos procedentes de aquella civilización, y se pueden admirar aquí en el Museo Bíblico de Montserrat. Tomo nota para visitarlo, tanto en Madrid como en Montserrat. Un gran sitio para visitar, sí. Jordi Vidal Palomino, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma. Te doy las gracias por abrirnos campo con este descubrimiento de Asiria. Si quieren saber más, aquí está el trabajo que ha hecho Los orígenes de la arqueología en Mesopotamia. Y me apunto contigo, tanto si vas algún día, ojalá pudiera tener una visita contigo en Montserrat. Estás en Barcelona, ¿no? Sí. Te aviso cuando vaya, y si vamos juntos a Montserrat, perfecto, me explicas un poco todo eso. Encantado. ¿Forma de contacto contigo? Pues por correo electrónico mismo. Si lo quieres decir, ¿no tienes página web? No soy tan importante yo. Y además ya tengo una edad y a mí estas cosas tecnológicas me cuestan. Vale, dime la forma de conectar contigo. Sí, pues es jordi.vidal.palomino@uab.cat. Perfecto. Ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado de este pequeño momentito de estar en el espacio en blanco. Y me apunto a estar contigo para que nos sigas enseñando cosas. Y si quieren saber más, ahí está ese descubrimiento de Asiria. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me lo he pasado muy bien. A ti, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Radio Nacional de España. La radio por delante. No usar el inodoro como si fuera una papelera. Reutilizar el agua siempre que puedas para regar o fregar. Usar electrodomésticos de consumo más eficiente. Cerrar el grifo cuando te lavas los dientes o te afeitas. Si sabemos lo que hay que hacer... Cerrar las llaves de paso cuando te vas de vacaciones. ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTV, Agenda 2030. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Continuamos después del descubrimiento de esa civilización asiria que se creía que no existía. Nos vamos los últimos minutos del programa a las cocinas. Llega nuestro hereje favorito y nos trae un tema sorprendente, ya veréis. Documentos iba a decir desclasificados, ¿no? De esos que están ocultos por ahí en bibliotecas, sobre la Inquisición y los tribunales del pasado en nuestro país, ¿verdad? Sí, lógicamente, ahí está todo en el Archivo Histórico Nacional, ahí se encuentra toda esta realidad histórica de la que vamos a hablar. Que hay que conocer y que tú nos traes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper sorprendente, tocinofobia la llama, ya veréis qué curioso.
Fermín, cuando uno piensa en la Inquisición, imaginamos tribunales, interrogatorios, autos de fe, pero tú, curiosamente, has hecho un trabajo que planteas que uno de los espacios más vigilados no fue el templo, sino la cocina. ¿Cómo puede la cocina convertirse en un lugar de sospecha religiosa para esa gente tan extraña? Bueno, pues porque en la España de la Edad Moderna la fe no era solo una cuestión de lo que se decía en público, es decir, también tenía que verse en lo que se hacía cada día. Y la cocina precisamente era uno de esos lugares donde las costumbres religiosas se notaban más. Y después de que muchos judíos y musulmanes se convirtieran al cristianismo, el problema, digamos, en este caso ya no era identificar a alguien por su religión visible, sino saber si en secreto seguía practicando sus antiguas creencias. Y esas creencias muchas veces se reflejaban precisamente ahí, ¿no? En ese espacio, en la comida. ¿De verdad algo tan cotidiano como comer o como la cocina podría convertirse en un motivo de denuncia? Sí, claramente, ¿no? Y sobre todo en los procesos inquisitoriales, bueno, pues aparecen muchas referencias a hábitos culinarios. Por ejemplo, no comer cerdo, cocinar siempre con aceite en vez de manteca de cerdo, separar utensilios o lavar la carne de forma especial, claro. Estas cosas por sí solas no eran delito, pero en un clima de sospecha hacia los conversos, pues podía interpretarse precisamente como señales de que alguien seguía practicando el judaísmo o el islam en secreto. Es decir, no hacía falta que el tribunal estuviera dentro de la casa, bastaba con que un vecino mismamente comentara lo que había visto o lo que no había visto en una mesa. Debían ser tiempos aquellos difíciles para tratar de controlar si había judíos o gente que practicara el Islam entonces. La vigilancia no era siempre directa entonces por parte de la Inquisición, ¿no? Tenían espías. Exacto. La mayoría de las veces la vigilancia funcionaba a través de la comunidad, es decir, el vecino que observaba que se compraba en el mercado, ¿no? Y aquello que compraban en el mercado. Y claro, la criada que notaba que se cocinaba, por ejemplo, los viernes, el invitado que se daba cuenta de que en esa casa nunca se servía tocino, o que a lo mejor, bueno, pues ese viernes, que era el día en que realmente cocinaban los conversos de judíos, pues realmente luego el sábado se quedaban completamente holgados sin hacer absolutamente nada, y todo eso, lógicamente, ya sacaban de ahí esa realidad de saber que sin duda alguna ahí se estaba cometiendo una herejía, ¿no? Y en este caso era practicar a escondida una religión que en ese momento, o una línea que estaba prohibida dentro del judaísmo. Has mencionado el cerdo varias veces. ¿Por qué era tan importante eso del cerdo? Bueno, porque tanto el judaísmo como el islam prohíben el consumo de cerdo, así que en la España cristiana comer cerdo se convirtió en eso, en una señal visible de pertenencia. Es decir, freír con manteca o tener tocino en casa podía interpretarse como prueba de ser buen cristiano. Y claro, en algunos lugares incluso se colgaban piezas de cerdo en sitios visibles de la casa, casi como una declaración pública, ¿no? Es decir, el olor del tocino no era solo comida, era toda una señal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿En casa tienes jamones colgados y pancetas y ese tipo de cosas? Hay que probar si eres buen cristiano. Ha habido, ahora no, pero ha habido desde siempre, porque la matanza en Extremadura es algo típico. Es más, la matanza de ahí nace, porque se hacía pública en los pueblos, porque la podías hacer en el corral de tu casa y no manchabas la casa, ¿no? No, había que hacerla en la puerta de la calle. ¿Por qué? Porque de esa manera yo demostraba que mi conversión iba por buen camino y que iba a comer cerdo, así lo mostraba, ¿no? A la gente que pasaba por la calle. Pues mira, Miguel va a comer cerdo, porque está matando el cerdo en la puerta de la calle. Pero luego sucedían cosas, ¿no? Porque de hecho en Extremadura y en toda España hay un plato, esto es Inquisición pura, ¿no?, que se llama la prueba del cerdo. Pero la prueba no era para probarla si estaba bien de sal o de pimentón, ajo, etcétera. No, era para probar al dueño del cerdo y con testigos. Por eso se llamaban a los vecinos para participar en la matanza, etcétera, etcétera. Qué curioso. Y dentro del hogar, ¿quién era la que tenía más, o el que tenía más peso en esas prácticas? Hombre, la mayoría de las casas eran las mujeres, ¿no?, quienes organizaban la cocina. Ellas decidían qué se compraba, cómo se preparaba, qué utensilios se usaban. Por eso muchas denuncias relacionadas con judaizar o el mismo Islam o mantener costumbres antiguas estaban ligadas a prácticas domésticas de mujeres, ¿no? Por lo tanto, la fe no solo se predicaba en la iglesia, se preparaba también en la olla. Qué curioso. ¿Y qué nos dice todo esto desde un punto de vista más amplio sobre aquella sociedad? Bueno, pues yo creo que nos muestra
que la frontera religiosa no era solo una cuestión de creencia, ¿no?, sino de gestos cotidianos. Es decir, la identidad se demostraba cada día en cosas tan simples como el tipo de grasa que se usaba, por ejemplo, para cocinar. La cocina se convirtió en un lugar donde se cruzaban la memoria familiar y esa exigencia del Estado, ¿no? Para muchos conversos, cambiar la forma de cocinar no era solo cambiar una receta, era romper con tradiciones heredadas durante generaciones. A ver si no lo aclaras. ¿La Inquisición mandaba inspectores para revisar las ollas de la pobre gente que estaba ahí cocinando en sus casas? A veces sí, a veces desde luego la Inquisición enviaba a esos inspectores, pero bueno, en la mayoría de los casos no tanto, ¿no? Pero existía una inspección constante de hogares. Pero cuando alguien era denunciado y se abría una investigación, los testimonios sobre lo que ocurría en la cocina podían formar parte del proceso, ¿no? Era una prueba indirecta. Y claro, la sospecha no empezaba en la cocina, pero podía terminar allí. Entonces, en el fondo, ¿qué se estaba vigilando realmente? Bueno, pues se estaba vigilando la pertenencia, es decir, no solo lo que alguien creía, sino lo que demostraba cada día con su comportamiento. Es decir, la cocina se convirtió en un escenario donde lo íntimo y lo político, bueno, pues se mezclaban, ¿no? Y entre el humo de las brasas y el ruido de los cuchillos no solo se preparaba la comida, también se estaba afirmando la identidad de esa familia. Después de todo lo que nos estás contando, uno no puede evitar preguntarse, ¿ha cambiado tanto el mundo? O ya no existe la Inquisición, pero la comida parece que sigue marcando identidades, ¿no? ¿Podemos decir que lo que comemos nos define? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Totalmente. Y esa es quizá la parte más interesante, ¿no? Porque la comida sigue siendo una señal de identidad. Es decir, hoy nadie va a ser procesado por no comer cerdo, pero todavía asociamos ciertos alimentos con cultura, religiones o tradiciones familiares, ¿no? Y en muchas partes del mundo las normas alimentarias siguen siendo parte esencial de la vida religiosa. Por eso la diferencia es que hoy esas prácticas suelen vivirse como elección personal o tradición cultural, y en la España inquisitorial, en cambio, pues podían convertirse en motivo de sospecha. Entonces podríamos pensar que la cocina siempre ha sido un lugar donde se prepara algo más que comida, ¿no? Sin duda, sin duda. Es decir, la cocina es memoria, la cocina es herencia y es pertenencia. Allí se transmiten costumbres de generación en generación, y cambiar la forma de cocinar puede significar siempre cambiar de identidad. Por eso, en el pasado, vigilar la cocina era una forma de vigilar la fe, y por eso hoy entendemos que la comida nunca es solo alimento, sino que es cultura. Y quizá al final la pregunta sea sencilla. ¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? ¿Seguimos siendo los mismos en la intimidad de nuestra mesa o cambian las cosas? Bueno, yo creo que esa es la gran cuestión, ¿no? En esa España, ¿no?, de la Inquisición, bueno, pues la intimidad no era completamente invisible. Es decir, la fe debía demostrarse incluso en casa. Hoy creemos que la cocina, bueno, pues es un espacio privado, pero sigue siendo un lugar, ¿no?, donde afirmamos quiénes somos. Por eso la diferencia es que ahora esa identidad no suele estar vigilada por un tribunal, pero la mesa sigue siendo un lugar donde se cruzan tradiciones, memorias, pero sobre todo pertenencia a un determinado grupo. A veces cuando hemos hablado contigo imaginamos la Inquisición con documentos, juicios, tremendos castigos, pero tú planteas con este trabajo algo diferente, que era también un mundo de olores. ¿De verdad el olfato tenía tanta importancia en aquella sociedad? Sí, y más de lo que imaginamos hoy. Es decir, en la Edad Moderna el mundo se percibía con todos los sentidos, y precisamente el olor tenía un significado especial. Es decir, no era solo una sensación física, se asociaba a ideas morales y a ideas religiosas. Se decía, por ejemplo, que el pecado gedía, que la santidad tenía buen aroma, ¿no? Y claro, estas expresiones no eran solo metáforas bonitas, reflejaban una manera real de entender el mundo. Por eso, bueno, pues el cuerpo y el alma estaban conectados, y el olor podía verse como una señal exterior de lo que había precisamente en el interior. Entonces, ¿el olor se podía influir de la manera que se juzgaba a una persona? Hombre, no se condenaba a nadie por oler mal, pero el olor formaba parte del ambiente cultural. Por ejemplo, en temas de alimentación, en los siglos XV, XVI, comer cerdo era una señal clara de ser cristiano.
judíos y musulmanes no lo consumían. Cuando una casa olía a manteca de cerdo, ese olor era una especie de declaración pública. En cambio, si nunca había olor a tocino, pues podía generar comentarios, ¿no? No era una prueba, digamos, oficial, pero podía alimentar el rumor en este caso. O sea que algo tan simple como el olor que salía de una cocina podía despertar sospechas para los inquisidores. Exactamente, en pueblos pequeños sobre todo, que es donde esto más se vivió, el humo que salía de una chimenea no era invisible, es decir, el tipo de grasa que se usaba en la cocina tenía un olor distinto. La manteca y el aceite no huelen igual. En este caso, ¿no? Si una familia de conversos usaba siempre aceite y nunca manteca, eso podía llamar la atención. No era delito por sí mismo, pero en un clima de sospecha constante los detalles contaban, ¿no? Por eso el olfato se convertía, sin que nadie lo dijera oficialmente, en una forma de vigilancia social. Me ha mencionado algo curioso, que el pecado se asociaba al mal olor y la santidad al buen aroma. ¿De dónde viene esa idea? Bueno, pues es una tradición muy antigua. En la Biblia se habla del olor grato, ¿no?, de los sacrificios ofrecidos a Dios. Y en el cristianismo se extendió la idea de que algunos santos, al morir, desprendían un aroma agradable, ¿no?, lo que se llamaba olor de santidad. En cambio, la corrupción del cuerpo, el hedor, pues se relacionaba simbólicamente con el pecado. Y en una época sin conocimientos modernos sobre bacterias, bueno, pues el olor corporal se interpretaba más en términos morales que médicos, sin duda. ¿Y qué ocurría en las ejecuciones públicas? ¿También el olor formaba parte de la experiencia, que debía ser todo un espectáculo? Sí, totalmente. Las cremaciones en este caso, ¿no? Es decir, en los autos de fe, especialmente cuando había condenas a muerte, el fuego generaba humo, generaba un olor intenso. No era solo un espectáculo visual, ¿no? Era una experiencia también sensorial completa. El olor del humo acompañaba la idea de purificación. El fuego no solo castigaba, sino que limpiaba simbólicamente la comunidad. Y el olor acre, de alguna manera, ¿no?, pues reforzaba esa sensación de ruptura con el error. ¿Qué nos puede enseñar todo esto, estas costumbres del pasado? ¿Qué nos enseña? Bueno, pues yo creo que nos muestra que la fe en aquella época no era solo una cuestión de ideas abstractas, ¿no?, sino que se experimentaba con el cuerpo, es decir, se veía, se oía y también se olía, ¿no? Y el olor de la cocina, el incienso, por ejemplo, en la iglesia, el humo de la hoguera o, por ejemplo, la fragancia, ¿no?, asociada a los santos, formaban parte de un paisaje sensorial que ayudaba a distinguir entre lo puro y lo sospechoso, ¿no? Y el olfato, que hoy solemos considerar, digamos, un sentido secundario, pues tenía entonces un peso cultural muy, muy importante. Quizá algo que hemos perdido. ¿Qué podríamos decir entonces? Que la España inquisitorial no solo se predicaba, sino que también se olía. Sí, y además, bueno, sin ninguna duda, es decir, no existía un tribunal del olfato como tal, ¿no? Pero el olor formaba parte del lenguaje del momento, ¿no? Ese lenguaje invisible de la sociedad. Y los aromas domésticos, pues podían marcar pertenencia, es decir, los olores intensos de los rituales reforzaban las ideas religiosas. Y en aquel mundo el olor no era un detalle menor, era una forma más de distinguir entre lo aceptable y lo sospechoso. Después de todo lo que hemos hablado, religión, identidad, cuerpo, vigilancia, sospecha, ya casi terminando, te hago una última pregunta. Cuando hablamos del asco al cerdo entre moriscos y judaizantes, ¿estamos hablando solo de una prohibición alimentaria o de algo mucho más profundo? Estamos hablando de algo mucho más profundo, es decir, no era simplemente una norma dietética, ¿no? Era una frontera interiorizada durante generaciones. El rechazo al cerdo no nacía solo de una regla escrita, sino de una educación cultural que vinculaba ese animal con la impureza religiosa, y con el tiempo, bueno, pues esa idea se convertía en reacción corporal, es decir, el asco no era fingido en muchos casos, era aprendido, era incorporado, ¿no?, casi algo automático. Pero en la España inquisitorial ese rechazo íntimo adquirió un significado político. Comer o no comer cerdo dejó de ser una elección personal para convertirse en prueba de pertenencia. Así, bueno, pues el cerdo pasó de alguna manera a ser alimento, bueno, pues a convertirse en concreto en símbolo, ¿no? Porque el estómago se transformó en ese escenario de lealtad, y el asco, que parecía una emoción, digamos, privada, pues se volvió un indicio público. En definitiva, el rechazo al cerdo resume el cruce entre cuerpo, memoria y poder,
y no se trataba solo de qué se comía en ese momento, ¿no? Se trataba de quién se era, que eso era muy importante. Y cerdo a quien le guste, y vayamos bien perfumados por si acaso. Eso es, no vaya a ser que donde quiera por ahí si nos ven algún gamberrete. Todavía hay mucha Inquisición, pero bueno. Sí, totalmente. Forma de contacto contigo, si quieren saber más de ese Atanor, de ese lugar donde tú estás ahí cocinando estas noticias. Bueno, pues nada, siempre a través de las redes sociales, a través de mi canal de YouTube, a través también de mi blog, el blog del hereje, donde hay cantidades de temas relacionados como este, ¿no? Sobre la Inquisición, y luego también, bueno, pues en Crónicas de Chimenea, donde también van a encontrar vídeos relacionados con toda esta temática. Como siempre, un placer. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Un abrazo para todos. Muy fuerte para ti. Hasta prontito. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Llega de nuevo el momento de cerrar momentáneamente el Espacio en Blanco, pero nos ponemos enseguida a preparar las próximas citas para este verano, con el deseo de que la radio sirva de compañía en estas madrugadas especiales del verano español. Lo hacemos solo con un deseo, que nos acompañéis disfrutando de la radio de la madrugada. Y ahora hasta las 3, las 2 en las Islas Canarias, algo de música mientras recogemos, y os dejamos como siempre con nuestros compañeros de la información y después con el resto de la programación de verano de Radio Nacional. Nos encontramos aquí en 7 días, abierto a todos.